Hola, feliz día. Soy el profesor Douglas Cabrera. Te doy la bienvenida a mis clases en línea de matemática básica. En esta oportunidad te estaré presentando el tema Continuamos con el tema aproximación de un decimal racional Q o irracional I. En esta oportunidad, en este video, vamos a estar tratando el tema de las aproximaciones. Como hemos venido tratando, nos encontramos ahora con decimales que son infinitos. Es decir, que las cifras no cesan de aparecer. Y obviamente en una circunstancia infinita no podríamos sumar, restar, ni tampoco hacer ninguna operación, ya que el número es de manera infinita. Por esta razón se hace muy necesario manejar lo que se llama las aproximaciones. Es un número que no es el número exacto, no es el número real, pero que nos podemos aproximar a ese número para poder de esa manera hacer las operaciones. Esas aproximaciones, o sea, hacer un número que sea cercano, pero no exacto, que vamos a tratar aquí en este video, se trata de dos tipos de aproximación. Hay una aproximación por defecto, esa está por debajo del número real, o sea, es un poquito más pequeña que el número real, o puede ser por exceso, que está por arriba o por encima. Es decir, una aproximación por exceso sería una aproximación que está un tantico por encima, pero no es precisamente el número real. Como ya saben, no podemos hacer operaciones con números irracionales o con números periódicos, porque son infinitos. Pero lo podemos hacer una aproximación. Se utilizan mucho las aproximaciones en todas las ciencias. Y en este caso vamos a aprender cómo se hacen esas aproximaciones por defecto o cómo se hacen las aproximaciones por exceso. Veamos la primera. Cómo es una aproximación por defecto. En este caso la vamos a llamar truncamiento. Una aproximación por defecto o truncamiento. Y se le llama truncamiento porque le vamos a, de una manera abrupta, a quitar todo el exceso de numeración que está por encima de, o que está luego de la cifra sobre la cual queremos hacer el redondeo, o el redondeo no, la aproximación. Como dice acá, simplemente se trunca la cifra hasta el valor posicional indicado. O sea, si me indican que es a las milésimas, pues llego hasta la milésima y todo lo demás lo borro abruptamente, simplemente se trunca. Veamos algunos ejemplos. Aproximar por defecto, estamos tratando la primera forma de aproximación que es por defecto, aproximar por defecto a las milésimas. ¿Ok? Voy a hacer ese truncamiento en las milésimas del número 8,39256. Como se pueden dar cuenta, esto es un número irracional, ya que no tiene periodo y tiene puntos suspensivos que indican que es infinito. Estamos en presencia de un número irracional. Veamos cómo sería la solución. Copiamos, colocamos acá solución, copio nuevamente todo el número que me están diciendo y veo a qué nivel me están pidiendo que haga la aproximación. En este caso me dice que debe ser a las milésimas. Aproximar por defecto a las milésimas. Bueno, copio mi número, el número que me dieron acá, y ubico cuál es la milésima. La milésima tenemos entonces décima, centésima,
milésima. La milésima está representada por el valor 2. Coloco una pequeña marquita ahí para indicar que hasta ahí voy a hacer la aproximación, porque se me indicó que hiciera la aproximación a las milésimas. En ocasiones, los mismos docentes, los profesores, sobre todo de las áreas de matemática y de física, nos solicitan que cuando vayamos a hacer el truncamiento o la aproximación, la hagamos a las milésimas, o la hagamos a las décimas, o la hagamos a las 10 milésimas. Ellos nos dicen a qué nivel quiere que se hagan las aproximaciones. Ahora, si estamos haciendo nosotros un trabajo de manera práctica, nosotros mismos podemos seleccionar a qué nivel queremos hacer la aproximación. En este caso me dice aproximar por defecto a las milésimas. Y ya sabemos que si es por defecto, simplemente hacemos un truncamiento. Veamos cómo nos quedaría. Fíjense que utilizo este símbolo acá, que no es de igualdad, ya que no es una igualdad. Esto es una aproximación. ¿Ok? Si fuera una igualdad serían lo mismo, sería el mismo número, pero en realidad no lo es. Estamos haciendo una aproximación a las milésimas. Entonces, copio el número hasta el 2, que es donde está la milésima, y todo lo demás lo desaparezco sencillamente. No se le suma nada, no se le resta nada, solamente se hace un truncamiento. Es decir, de aquí en adelante desaparezco el resto de las cifras, así sean infinitas. Veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo 6. Aproximar por defecto a las décimas el número, y me dan un número acá, que visto que no tiene los 3 puntos, entonces sabemos que ese es un decimal limitado, perteneciente al conjunto de los números racionales Q. ¿Ok? Este es un decimal limitado. Y me dice que le hago una aproximación por defecto a las décimas. Bueno, coloco mi número nuevamente, indico con esta pequeña rayita acá donde están las décimas, es este primer número, esta es la décima, y hago acá el signo de aproximación y le coloco 4,3. Vea que el 8, el 7, el 5, el 2 los trunqué. Simplemente se desaparecen de la cifra. Y me queda acá un redondeo hecho a las décimas. Veamos ahora el ejemplo número 7. Dice el ejemplo número 7, aproximar el número, y acá nos dan un número que es un decimal limitado, por defecto al orden posicional indicado. En esta oportunidad me dan un número y hay varias indicaciones a qué nivel quiere que le haga la aproximación por defecto. Ya sabemos que por defecto lo hacemos a través del truncamiento. Veamos entonces. En el primer caso me dice que le haga la aproximación a las décimas. Copio mi número, aquí está, señalo cuál es la décima y trunco todo lo demás. Coloco entonces, esto es aproximadamente, utilizamos el símbolo de aproximado, 3,8. Lo dejo hasta aquí, hasta 3,8. Aquí me dicen a este mismo número que está ahí, hazle una aproximación por defecto a las centésimas. Bueno, copio mi número, este mismo número que está acá, lo copio, todo completo. Claro, después de haber colocado la palabra solución, que como siempre les indico, es importante que lo coloquen para saber desde dónde comienza la respuesta a la pregunta que se te hizo. Entonces señalo la centésima, esta es la décima, esta es la centésima, la señalo y trunco todo lo demás. Esto me queda 3,87, 3,87, hasta las centésimas. En el caso C, se me pide que lo haga a las milésimas. Bueno, copio nuevamente mi número completo y coloco acá el símbolo de aproximación y lo voy a truncar después de las milésimas. Entonces, décima, centésima, milésima, hasta el 1. Todo lo demás se trunca y listo, ya quedó el número aproximado por defecto a las milésimas. Aquí me dice que haga lo mismo a las 10 milésimas, a las 100 milésimas, perdón, a las 100 milésimas. Bueno, ubico entonces mi número. Entonces tenemos décima, centésima, milésima, 10 milésimas, 100 milésimas. Señalo acá con esta pequeña rayita. Esa pequeña rayita lo que estoy diciendo es hasta ahí va a llegar la aproximación por defecto. Y trunco el 8. Y ve, copio hasta acá, hasta el número 2. De esta manera
se realizan las aproximaciones por defecto, simplemente truncando a partir del nivel donde nos indican que hagamos la aproximación. Si es una décima, a la décima; si es a la 10 milésima, a la 10 milésima; a la 100 milésima, a donde nos indiquen, colocamos esa rayita ahí, y todo lo demás simplemente lo truncamos o lo cortamos. Veamos ahora el caso cuando las aproximaciones se realizan no por defecto, como lo acabamos de ver, sino por exceso. Cuando la aproximación se hace por exceso, se indica simplemente se suma 1 en el valor posicional indicado. En el caso anterior solamente aplicábamos un truncamiento en el valor posicional que se nos indicaba. En este caso vamos a sumarle 1 en el valor posicional que se nos indica. Vamos a sumarle 1. Veamos entonces el caso del ejemplo 8. Aproximar por exceso a las décimas, esto es lo que se me están indicando, que aproxime a las décimas el número, y me dan un número acá, que es un decimal limitado, como se pueden dar cuenta, ya que no tiene los 3 puntos, que me indique que es un número irracional, infinito. ¿Qué hacemos? Al igual que en el caso anterior, colocamos la palabra solución, luego copiamos el número que se nos está dando, que vamos a aproximar, e indico con la rayita acá el nivel que se me está indicando. Me dicen que son las décimas, entonces en las décimas rayo, y a este valor le voy a sumar 1, le sumamos 1, así que me queda, esto es aproximadamente 0,4. Veamos el ejemplo 9. En el ejemplo 9 me dice aproximar por exceso a las 10 milésimas el número, y me dan aquí también un decimal limitado perteneciente al conjunto de los números racionales Q. Copio mi número, después de colocar la palabra solución, copio mi número, señalo las 10 milésimas, tenemos décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, coloco una pequeña rayita ahí para indicar que hasta ahí voy a hacer la aproximación, y a este número, último número, que es la 10 milésima, le sumo 1. Aquí está un 8, aquí me queda 9. Todo lo demás queda de la misma manera. Veamos el ejemplo 10. En el ejemplo 10 me dicen aproximar el número, y me dan un número acá. Nótese que tiene puntos suspensivos y no hay ningún número que se repita. Entonces estamos en presencia de un número que es un número irracional y un número infinito. Y me dicen que lo aproxime por exceso al orden posicional que se me indica. O sea que este número lo voy a tomar para hacer varios ejercicios, y donde se me va a indicar en cada uno a qué nivel del orden posicional debo hacer la aproximación. Empezamos con el caso A. A las centésimas. Copio mi número, acá tal cual como está, con sus puntos suspensivos y todo, y me dice a la centésima. Entonces veo décima, centésima. Entonces hasta acá voy a redondear. Y como es una aproximación por exceso, debo sumarle 1. Al sumarle 1, este 2 que está aquí se convierte en un 3. Coloco acá aproximado y coloco un 3 acá, 53. Y hasta ahí queda. Me dicen acá que lo aproxime a las milésimas. Copio nuevamente mi número, cuento décimas, centésimas, milésimas. Entonces a este es el que le voy a sumar el número, el 1. Le sumo 1 y ya me queda un 9 acá. Y hasta ahí queda la aproximación. Me dice acá que lo haga a las unidades. Atento acá, porque en este caso me dice a las unidades. Ya no me están hablando de una aproximación en decimales, sino a la parte entera del número. Entonces, bueno, ¿cuál sería de este número? Lo copio. ¿Cuál sería la unidad? La unidad aquí es el 3. Señalo acá y este le sumo 1. Así que me quedan 814. Todo lo demás desaparece. Hice la aproximación hasta la unidad. Aquí me dice que lo haga hasta la decena, que haga una aproximación hasta la decena. Nuevamente copio mi número, que es el que estoy utilizando para hacer las aproximaciones. Copio mi número y veo que esta es la unidad, esta es la decena. Así que a este le voy a sumar 1. Le sumamos 1 y aquí me queda entonces el 2. Como estoy haciendo un redondeo, no voy a colocar 23, 823, no. Al hacer el redondeo 20,
ya estoy aproximando al número más cercano, que es 820. Coloco un 0 ahí, todo lo demás desaparece. Aquí me dice que lo haga a las centenas. Entonces la centena es el 8, décima, unidad, decena, centena. Y a este le sumo un 1. Así que me queda 900. No voy a colocar 913, sino 900, que ya es un número bastante grande en comparación con 813. Muy bien. Vamos en el caso acá, me dice que lo haga a la 100 milésima. Copio mi número irracional nuevamente acá y cuento decimales: décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima. Ahora le voy a sumar el 1, es al 7. Copio todo mi número y vean cómo este 7 pasó a ser ahora un 8 y ya no tiene punticos, porque ya no es un número infinito, sino que ahora lo convertí en una aproximación finita hasta este 8 que está acá. En el ejemplo 11 me dice aproximar el número 8,3 periódico por exceso al orden posicional indicado. Nuevamente voy a hacer lo mismo, pero esto es un número periódico puro perteneciente a los números racionales Q. ¿Ok? Un número periódico puro. Bueno, me dice que lo aproxime a las milésimas. Desarrollo este periodo hasta donde yo quiera, que pase las milésimas. Aquí lo hice hasta las milésimas nada más. Décima, centésima, milésima. Y a este es el que le voy a sumar el 1. Así que me quedan 4 aquí y hasta ahí queda la aproximación. Acá se me dice que lo haga con ese mismo número, pero a las décimas. Entonces puedo colocar varios números. Recuérdense que este es el periodo, entonces se repite infinitamente. Pero como me dicen a las décimas, marco acá porque hasta ahí debe llegar la aproximación. Y a este le agrego un 1 y me queda 4. Continuemos con el ejemplo 12. Me dicen acá aproximar el número, y ahora vemos acá también un decimal periódico puro, pero que el periodo tiene 2 cifras, que es el número 32. Y lo vamos a aproximar por exceso al orden posicional indicado. Aquí hay varias indicaciones. Vamos, según esas indicaciones, a hacer la aproximación. Veamos, en el primer caso me dice que lo aproxime a las centésimas. Recuerden entonces que esto es un periodo, este número se repite. O sea que esto es lo mismo que 51, 32 periodos, lo mismo que tenga 51, 32, 32, 32 y así infinito. Entonces lo puedo colocar acá, lo coloco de esta manera, que es la que hemos estado trabajando, y marco a las centésimas, décima, centésima. Entonces a este es el que le voy a agregar el 1, así que me queda 51,33. En el caso B me dice que lo haga ahora, haga la aproximación a las milésimas. Si vamos a hacer la aproximación a las milésimas, copio entonces 51, 32, 32, puedo colocar varios 32 y señalo cuál de esas es la milésima. Entonces décima, centésima, milésima. A este es el que le voy a agregar el 1. Y eso me queda 51,324. Hasta acá los ejemplos relacionados con las aproximaciones. Pero tendría que tener a alguien indicándome si lo hago por exceso o si lo hago por defecto. Si me toca hacerlo por exceso, le sumo 1. Si me toca hacerlo por defecto, ya se hace el truncado. Pero hay una manera más práctica. Si no hay nadie interesado en que tú lo hagas específicamente por exceso o por defecto, puedes establecer el criterio del redondeo. En el redondeo no se nos dice que lo hagamos por exceso o por defecto, sino que va a depender del número que le sigue al valor posicional indicado para saber si lo hago por exceso o si lo hago por defecto. Veamos lo que nos indican acá. Se llama redondeo a una aproximación por defecto o por exceso según el número siguiente al orden posicional deseado
sea menor que 5 o mayor o igual que 5. Ya el estudiantado está bastante familiarizado con este tipo de criterio, ya que para las evaluaciones se utiliza siempre el criterio del redondeo. El redondeo es también una aproximación, pero es una aproximación donde nadie nos indica que la hagamos por exceso o que la hagamos por defecto, sino que va a depender del número que está inmediatamente después del valor donde se nos indica que hagamos el redondeo. Es decir, y colocamos acá sea n el número siguiente al orden posicional deseado, suponiendo que este n sea el número que está después del valor posicional que se nos indica que hagamos el redondeo, y dice acá, si n es 0, 1, 2, 3 o 4, entonces se aproxima por defecto, es decir, utilizamos el truncamiento. Ahora, si n es 5, 6, 7, 8 o 9, entonces aplicamos la aproximación por exceso, es decir, le agregamos 1 a ese número. Vamos a ver esta nota. El redondeo es la forma de aproximación más utilizada y siempre dependerá del número inmediato siguiente al orden posicional deseado. Ya ustedes están familiarizados, por ejemplo, que si tienen 9,5, hacen un redondeo a 10, porque están agregando un 1 a ese número que es la unidad. Agregan 1 y pasa de ser 9 a ser 10, porque el número que le sigue es un 5, entonces se le agrega uno más. Vamos a ver varios ejemplos para aclarar esta idea. Repito, para hacer redondeo es igual que hacer una aproximación, solo que para poder determinar si hace la aproximación por exceso o por defecto, va a depender del número siguiente al número que se nos indica como orden posicional para hacer la aproximación. Vamos a ver. En el ejemplo 1, redondear el número, y aquí nos dan un número, vean que este es un número, este es un decimal limitado, no tiene puntico, así que no es eterno, no es un número irracional, este es un número racional Q. Y me dicen que haga el redondeo a las milésimas. Igual que estuvimos haciendo en el caso anterior, copio mi número y marco con la rayita la milésima. Hasta ahí debo hacer el redondeo, hasta las milésimas. Pero si para poder entender o saber si lo hago por exceso o por defecto, por truncamiento o sumándole 1, simplemente debo ver el número que sigue. Es hasta la milésima, veo el que sigue. Si el número es 0, 1, 2, 3 o 4, lo hago por defecto, es decir, truncamiento. Entonces vean acá, simplemente lo llevo hasta aquí, trunco y ya, no le sumo 1 ni nada. Veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2 tengo el número 12,71 periódico. Entonces este no es solamente 71, este es un decimal periódico puro y es 71, 71, 71, hasta el infinito 71. Y me dicen que le haga la aproximación o el redondeo a la 10 milésima. Bueno, desarrollo mi periodo hasta el número que yo considere necesario, 71, 71, 71, y marco las 10 milésimas. Décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. Acá, 10 milésimas. Marco, hasta aquí se va a hacer la aproximación, hasta acá. Veo el número que sigue para saber si lo hago por exceso o por defecto. Como el número que le sigue a la 10 milésima es 7, me dice la condición que si n, o sea, el número que le sigue es 5, 6, 7, 8 o 9, en ese caso, entonces sí lo hago por exceso. Así que le sumo a este 1, le sumo 1 más y me queda 2. Y hasta ahí terminaría esa aproximación que la estamos haciendo en este caso por exceso, dado que el número que le sigue a la 10 milésima es un 7. Observemos ahora el ejemplo número 3. Estamos hablando de los redondeos. Dice redondear a las centésimas los siguientes números. Ahora hay un número acá y se nos pide que los redondeemos a las centésimas. Aquí tenemos nuestro primer número. Copiamos el número
vemos quién es la centésima. Tenemos la décima, que es el 8, la centésima es este 7, y como el número que le sigue, que cierro ahí en un círculo, es un 7, es mayor que 5, entonces a este que está acá lo vamos a aproximar por exceso. Le sumamos 1 a este 7 y me queda 4,88. Recuerden siempre colocar el símbolo de la aproximación y no el de la igualdad, ya que no son números iguales, son números aproximados. Veamos este que también vamos a redondear a la centésima, 32,87 periodo. Esto quiere decir que este es un número, un decimal periódico mixto, ya que tiene periodo y también tiene anteperiodo. El número que se repite es 7. Así que bueno, copio acá, lo desarrollo el periodo aquí, marco quién es la centésima y veo el siguiente número. Como el siguiente número es mayor que 5, entonces lo voy a aproximar por exceso sumándole un 1 a este 7 que está acá. Y me queda de esta manera. En este número que tenemos acá también es un decimal periódico puro. Copio mi número, lo desarrollo hasta un poquito más allá de la centésima y veo entonces. Desarrollo, ¿sí? Recuérdense que el periodo es 31, entonces será 0,2, 31, 31, 31, 31, infinitos 31. Marco la décima, centésima, y el número que sigue es un 1. Como es un 1, entonces lo aproximo por defecto. Simplemente trunco hasta donde se encuentra el 31. ¿Sí? Aquí tengo 2, 3 y el que sigue es 1. Así que queda el 3 solamente. No se le suma nada. Acá tengo otro decimal periódico puro perteneciente al conjunto de los números racionales Q. Lo desarrollo hasta las centésimas, que está acá, marco y veo el número que sigue. Como el número que sigue es 4, es menor que 5, entonces simplemente lo hago por una aproximación por defecto. Lo que tengo es que simplemente truncar hasta la centésima. El ejemplo 4 se me dice redondear a las millonésimas. Ubicamos entonces en el cuadro donde tenemos el orden posicional de los decimales y vemos qué posición tiene las millonésimas. Ahí podemos observar que las millonésimas tienen la posición 6. Bueno, veo mi número, que es este, ¿sí? Es un decimal periódico puro. Este 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Bueno, coloco varios 6 hasta que pase por lo menos más allá de 6. Y cuento décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima, millonésima. Y acá coloco mi marca. Como el número que le sigue es 6, que es mayor que 5, entonces debo hacer la aproximación por exceso sumándole 1 a este, no a este, a este, que es el que está en la posición de las millonésimas. Marco acá, vean que aquí coloqué 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto le coloco o le sumo el 1. Acá tenemos otro número. Nótese que este es un decimal limitado, ya que no tiene puntos suspensivos, un decimal limitado. Nuevamente señalo a quien le corresponde la posición de la millonésima. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le corresponde al 1. Y como el que le sigue es un 3, hago una aproximación por defecto. Es decir, simplemente trunco hasta la millonésima. En este último ejemplo, se me pide redondear a las decenas. Ya estamos hablando no de la parte decimal, sino de la parte entera, pero se cumplen exactamente los mismos principios del redondeo que hemos estado hablando hasta este momento. Me dan el número y lo voy a redondear hasta las decenas. Recuerden que esta es la unidad, esta es la decena y esta es la centena. Entonces, como me están hablando que debo hacerlo hasta las decenas, ubico la decena y veo que es 8. Acá, unidad, decena. La decena es 8. Marco acá. Como el que sigue 7, a este 8 le debo agregar entonces 1 para hacer una aproximación por exceso. Le sumo 1 a las decenas y me queda 390. Fíjate que era 8, puse 9. No voy a colocar el 7, no es que voy a colocar 97, porque ya al colocar el 9 estoy haciendo un redondeo lo suficientemente alto. Así que me queda 390.
esa es su aproximación. En los próximos videos estaremos hablando del tema 19 y estaremos hablando de los números irracionales y vamos a trabajar con la calculadora. Así que a partir del tema 19 de los números irracionales, vamos a necesitar que tengas a la mano tu calculadora científica, bien sea la SB-PAN o la versión natural, cualquiera de las dos versiones. Es importante que tengas ahí tu calculadora, ya que vamos a hacer algunas prácticas relacionadas con el uso de la calculadora para trabajar los números irracionales y